varios meses ya revisando, que tiene que ver con Crece se llama, y básicamente habla de las disciplinas espirituales, pero más allá de disciplinas espirituales lo estamos viendo desde la perspectiva de la espiritualidad. Muchas veces nosotros pensamos en disciplinas y se nos viene a la mente algo que en realidad no es muy agradable, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de que es necesaria para nuestra vida vivir de una forma conforme a lo que Dios manda, es distinto, tenemos otra percepción de aquellas cosas que hemos estado revisando. Hablamos de la importancia de la adoración, por ejemplo, hablamos de la importancia de la oración dentro de la búsqueda de Dios, hablamos de el alimentarnos con la palabra de Dios, el ayuno, hablamos también del servicio, de la mayordomía, y concluimos la semana pasada y comenzamos a ver ya lo que sería el final de este estudio, hablando de cuál es el producto de todas esas disciplinas, qué es lo que nos van a llevar a nosotros a conseguir finalmente. Y vimos que el fin último de la disciplina espiritual es la búsqueda de Dios. Simplemente eso. Cuando tú utilizas las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, el alimentarnos con la palabra de Dios, la adoración, lo que estás haciendo tú es ir incrementando tu relación con Dios. Esa búsqueda, esa intimidad con Él comienza a crecer y eso va a traer en tu vida un fruto. Y ese fruto es lo que la misma Escritura nos muestra y le llama el fruto del Espíritu. Vimos también algunas salvedades, ¿cierto? Que el fruto del Espíritu es lo que surge contrario a la lucha que la carne ejerce en la vida del creyente. Cada una de las personas que ha creído en el Señor ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza está mora, por así decirlo, está en el mismo habitáculo en el cual está la naturaleza anterior, la naturaleza caída. Y es por eso que se gesta una lucha entre la carne, entre el viejo hombre y entre el nuevo hombre, que es la vida abundante del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos en esta tensión y la carne, pese a que nosotros hayamos creído en Cristo, hayamos sido nacidos de nuevos, pese a eso, la carne sigue luchando y sigue pataleando. Es alguien que se cayó al agua y sigue aleteando para resistir. Todavía quiere resistir, todavía quiere estar a flote la carne. Y es ahí donde nosotros tenemos que, por medio de la búsqueda del Señor, de llevar esa lucha, esa batalla, y eso se va a traducir finalmente en un incremento en nuestra espiritualidad, en la búsqueda de Dios, pero que va a dar un fruto y un fruto abundante. Y eso también es parte de la vida o del crecimiento cristiano. Y ahora sí, disculpen. Bueno, entonces quedamos en que es parte integral de la vida del cristiano el fruto. Y el fruto, a diferencia de la obra de la carne, las obras de la carne son en plural. Hay varias. Está la avaricia, el celo, la ira, un sinnúmero de frutos que da la carne. Pero a diferencia de eso, el Espíritu da un solo fruto que tiene varias aristas, varios lados, varias partes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza son los que aparece, ¿cierto?, en lo que Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5 sobre el fruto del Espíritu, que vuelvo a repetirlo, es uno, pero que tiene distintas partes. Entonces, es necesario que nosotros dentro de nuestra vida de fe comprendamos la necesidad que tenemos de ir creciendo en el fruto del Espíritu. Es natural que eso ocurra. Si eso no ocurre, es porque algo anda mal. Si no pasa eso, algo anda muy mal. Si no está dando fruto, probablemente no has nacido de nuevo. Si no está cambiando tu vida, es porque todavía estás en tu vieja naturaleza. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado y enfocarnos, insisto, como lo dije la semana pasada, más allá de enfocarnos en el cambio brusco de nuestra vida, que es parte necesaria del cristiano, tenemos que enfocarnos en buscar al Señor. Esa búsqueda del Señor va a traducir en un cambio de vida. ¿Por qué? Porque a veces uno puede pensar de que de alguna forma esforzándose y llevando uno un cambio exabrupto en la vida va a ser grato delante de Dios, pero eso no es así. Tenemos que comprender una cosa. Por ejemplo,
Sin duda, el dominio propio y el autocontrol son dos cosas que son similares, son sinónimos. Pero quiero hacer una distinción particular para poder enseñar esto. La diferencia sustancial que existe entre el dominio propio o la templanza que aparece descrita en la Escritura con el autocontrol es que, llamémoslo así, el autocontrol es algo que yo hago con mi propia fuerza. Pero el dominio propio es fruto del Espíritu. El dominio propio va a persistir, va a crecer. En momentos puede que falle mi dominio propio. Pero el autocontrol es distinto, porque el autocontrol produce soberbia. Que yo me abstenga de cosas de una manera voluntaria y podría, por así decirlo, un poco exagerada, va a producir que en algún momento, como eso está no en función a la obra del Espíritu, sino más bien en función a mi propia determinación, va a caer. Y es así que muchas personas que parecieran ser cristianas, al final del día queda en evidencia de que no son creyentes, que no son cristianos. ¿Por qué? Porque quizá manifestaron ciertas cosas, manifestaron amor en un principio, quizá manifestaron una benignidad, una bondad, pero con el tiempo todo eso se desplomó. ¿Por qué? Porque realmente no habían nacido de nuevo. Y no era fruto del Espíritu, sino más bien una imitación carnal de lo que verdaderamente es el fruto del Espíritu. Entonces vamos a ver acá algo importante que para introducirnos de una manera súper superficial por cada una de las partes del fruto del Espíritu, insisto, esto es muy superficial, pero que también vamos a estar notando cosas que son relevantes más bien a cada uno de las partes de este fruto. Todo cristiano debe dar fruto. Ese es el proceso natural. Es la parte del llamado que nos ha hecho el Señor. Quien no da fruto demuestra que su naturaleza no ha cambiado. Y eso es crucial. Es crucial. Si no estás dando fruto, es porque tienes tu misma naturaleza. Ahora bien, como les decía, el Señor Jesucristo fue enfático en manifestar la importancia del fruto de la vida del creyente. Ahí en Mateo capítulo 7, verso 17, el Señor dice esto. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Así de sencillo. O sea, si tú estás dando el fruto del Espíritu es porque naciste de nuevo. Si estás dando fruto malo es porque realmente tú no has nacido de nuevo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. En Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14 se relata una historia que es bien particular, es bien simpática dentro de lo que el relato del Evangelio se refiere. Y es cuando el Señor Jesucristo va pasando por un lugar y se encuentra con una higuera. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Fíjense en este detalle. Finalmente cuenta el relato posterior a estos pasajes que los discípulos pasaron por aquel lugar nuevamente y vieron que la higuera estaba seca. Es decir, que lo que produjo la maldición del Señor fue que esta higuera finalmente se secara, muriera. Ahora uno pudiese preguntarse, de acuerdo a los antecedentes que da ahí, ¿por qué pasó esto? Fíjese, dice que había una higuera frondosa. Tenía una apariencia de ser buena para dar frutos. Se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas. O sea, era frondoso, tenía hojas. Y todos sabemos que antes de que un árbol dé fruto es necesario que tenga follaje, que tenga hojas. Tenía toda la pinta ¿ya? Pero no encontró fruto. Ahora uno pudiese decir, pero el mismo texto dice que no era tiempo de fruto. ¿Por qué entonces el Señor está pidiendo fruto? Entonces que esa higuera estaba preparada para dar fruto, pero no los tenía. Tenía apariencia pero no, finalmente no era una higuera, que fuese a dar fruto que aparentaba ofrecer. Finalmente el Señor la maldice, posteriormente ellos se secan. Por eso vemos ahí en la Escritura hartas veces que el Señor Jesús habla y de alguna forma ejemplifica la vida del cristiano con el tema de las plantas, de los árboles, y eso es bien interesante. También en Juan capítulo 15, versículo 2, dice esto:
sobre el fruto y el cristiano. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Fíjese que esto está en el contexto cuando el Señor Jesucristo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos o las ramas. Apartados de mí, nada pueden hacer. Y después concluye el versículo diciendo: Él corta de mí toda rama que no da fruto. Y eso es el proceso natural que alguien que conoce un poco de el cuidado de los árboles hace. Que cuando hay unas ramitas que están ahí, las cortan para que crezcan de mejor manera, ¿cierto? Unas nuevas ramas, y que pueda esa rama llevar fruto, florezca y dé fruto. Él dice: toda rama que no produce fruto, Él la corta. Así de sencillo. Así es la realidad. O sea, si da fruto, eres alguien que ha nacido de nuevo. Si no da fruto, realmente no has nacido, hermano. No has cambiado tu naturaleza. Continuemos, hermano, por favor. Entonces, ahora vamos a comenzar, y el día de hoy vamos a estar viendo brevemente la primera parte del fruto espiritual que aparece reflejada aquí en Gálatas capítulo 5, versos 22-23. ¿Cuál es? El amor. Es la primera arista de este fruto maravilloso que da el Espíritu Santo, es el amor. Podríamos decirlo de alguna forma que el amor lo engloba todo. El amor es como, es por decir, así decirlo, el término general del fruto del Espíritu. Lo que más se traduce en la vida de un cristiano como sello distintivo es el amor. Es el primer fruto de la obra de Dios en el hombre. Ahora bien, tenemos que saber, para poder referirnos o entender a qué se refiere el Señor Jesucristo verdaderamente, a qué habla con amor y qué no es amor. Porque hoy, sobre todo en nuestros tiempos, es muy difícil comprender la definición del amor. ¿Por qué? Porque todo es relativo hoy en día. Todo es relativo. Entonces tenemos que ver que el amor que se está refiriendo acá en la Escritura no es el amor que nosotros se pulula o se exhibe en los noticieros, en las telenovelas. No, ese no es el amor. El amor tenemos que definirlo desde una perspectiva bíblica para poder entenderlo. Sin una definición bíblica realmente es imposible ver qué es lo que realmente el Señor nos está enseñando acá. Ahora bien, no confundamos, en nuestra época hay una tendencia a explicar el amor de manera equivocada. Amor no es igual a tolerancia. No es igual a tolerancia. Porque eso es lo que se da hoy en día. Hoy ustedes no tienen amor para con el perdido porque no toleran que la persona sea homosexual o sea lo que sea. Entonces ustedes no tienen amor. En realidad no se trata de eso. Porque amor el cristiano debe tener por aquel que está perdido. El cristiano está llamado a tener amor por él. Pero ese amor no es tolerar. El amor que se refiere a la Escritura no es un amor que tranza simplemente por transar. Es un amor que va mucho más allá de eso. También hay otro lema de nuestra época: Él vive y deja vivir, ¿cierto? Es como: no importa, no te preocupes, deja que Él viva su vida. Vive tú y deja vivir al resto nomás. Eso tampoco es amor. Eso tampoco es lo que la Escritura nos muestra sobre qué implica verdaderamente el concepto del amor que Dios exige. ¿Ya? Ahora, otra cosa que en nuestra época, y que también las películas y las telenovelas han ayudado harto, es a entender el amor como el enamoramiento. Y esas son dos cosas distintas en verdad. El enamoramiento, ¿cierto?, es la etapa que pasan todos aquellos noviecitos, la cual empiezan a florecer emociones, ¿cierto? Y que es parte propia del comienzo de una relación. Ese es el enamoramiento. Pero nosotros no debemos confundir de ninguna manera el amor real con el enamoramiento. El enamoramiento es una etapa que es necesaria y que evidentemente si se enfoca esa actitud en una decisión de amar, en el caso del amor matrimonial, debiese perdurar con el tiempo, este enamoramiento. Sí, siempre y cuando esté en función del amor matrimonial. Pero en el mundo esto es distinto. En el mundo este amor o este enamoramiento lleva a que las personas de alguna forma comiencen a alejarse del resto. Como que eso es bien común. Cuando son
pertenecen a un grupo de amigos, por ejemplo, y dos, un hombre y una mujer de ese grupo de amigos se empiezan a gustar, empiezan una relación, lo más común es que se aíslen del resto y pasen todo el día juntos y todo eso. El amor de Dios nos lleva al aislamiento. El amor que Dios pide, el amor que Dios enseña, nos lleva a vivir una vida enajenada del resto y solamente enfocada en el objeto del amor. Es un amor que lleva a vivir en comunidad. Ese es el verdadero concepto de amor. Amar es acercarse a los otros tal cual como nos acercamos a Dios. Eso es el amor que Dios exige, el amor que brota de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ahora, siempre para dejar de claro un concepto es bueno hacer la negación. O sea, para entender qué es el amor de una manera correcta, también es importante ver qué no es amor. Y curiosamente la Escritura nos muestra qué es lo que no es amor, ¿ya? Y en 1 Corintios capítulo 13, un capítulo muy conocido, y sobre todo en matrimonios, en eventos de ese tipo aparece el amor. Pero curiosamente este pasaje de 1 Corintios 13, este capítulo, está inmerso en un contexto en el cual la iglesia de Cristo, la iglesia en particular de Corinto, se encontraba dividida y confundida sobre el uso de los dones espirituales. Entonces unos se creían más espirituales que el resto, unos creían que eran más útiles que los demás. ¿Qué es la respuesta de Pablo ante esa división? Ante esa pregunta, ¿qué es más importante, el don de lenguas o el de profecía o el de servicio? Pablo responde con el capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Sabes qué? No importan los dones que tú tengas. Lo que importa, por sobre todo, es el amor. Y él empieza a definir el amor. Pero lo simpático de esto es que lo hace de una manera bien especial. Lo hace personificando al amor. Personificando al amor. No trata al amor como un objeto, sino más bien lo trata como una persona. Porque cada una de las cosas que va a comenzar a describir son aquellas cosas que hace y no hace quien tiene amor. Entonces, fíjese, quiero invitarle a hacer este ejercicio. Cada vez que diga el amor, usted va a poner su nombre. Así de sencillo. Voy a leer el pasaje. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso, ni jactancioso. No se envanece, no hace nada impropio. No es egoísta, ni se irrita. No es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Alguien que ama, alguien que manifiesta esta parte del fruto, el amor, hace esas cosas. En vez de decir el amor, tienes que poner tu nombre. Pablo es paciente y bondadoso. Pablo no es envidioso, ni jactancioso, ni se envanece. Ese es el ejercicio que tienes que hacer tú para comprender realmente qué no es el amor, o qué no debe hacer alguien que verdaderamente está creciendo en el amor de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo dentro de sí. Ahora bien, lo que es el amor. Y tenemos que entender que, como les mencionaba anteriormente, no podemos nosotros definir el amor de acuerdo a lo que el mundo enseña, de acuerdo a lo que el mundo dice, porque finalmente va a ser una versión tergiversada y corrompida de lo que verdaderamente implica el amor. Por eso, el amor se define única y exclusivamente por el carácter de Dios. La Escritura dice que Dios es amor. Dios es amor. Una de las cosas que se dice en la Escritura de Dios directamente es que Él es amor. También se habla que Dios es luz, que Dios es fuego consumidor, pero también se dice que Dios es amor. Entonces tenemos que entender que el amor está arraigado en la esencia más profunda de Dios. Lo identifica de alguna manera.
no es que el amor sea Dios, que alguno pudiese hacer la inversión, ¿cierto? En realidad, entonces el amor es Dios. No, la Biblia dice que Dios es amor, no que el amor es Dios. El amor proviene de Dios, el amor correcto nace de Él y busca su gloria, y nada más que su gloria. El amor es el fruto y es parte del fruto a la vez. Esto es importante porque el apóstol Pablo lo pone en primer lugar. Dice amor, gozo, paz, paciencia, pero parte con el amor. ¿Por qué voluntariamente Pablo pone el amor en primer lugar? Porque el amor es parte del fruto, pero el amor es el fruto. El amor va a influir en la vida del cristiano en general. Cuando uno está gozoso, es porque de alguna forma el amor de Dios está derramado en su vida de tal manera que toda aquella cosa que le ocurre le produce una alegría y un regocijo del corazón. El cristiano es paciente. ¿Por qué? Porque tiene tanto amor por la persona, por la otra persona, o por la situación, o amor por Dios, entendiendo que es Dios que Él lo ha puesto en cierta situación, que es paciente. ¿Se da cuenta? Por eso el amor no es tan solo una parte o la primera parte, sino que el amor, por así decirlo, engloba todo el resto del fruto espiritual. El fruto espiritual es parte de lo que es el amor. No hay fruto del espíritu más evidente que el amor. Tú no pudieses ser benigno, bueno, si no tienes amor. Es parte. Y lo que sobresale es precisamente eso, el amor. Ahora bien, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 11, el apóstol Juan, y esto lo revisamos cuando vimos esa serie de sermones, habla, y fíjese y note usted la cantidad de veces que en este pequeño segmento va a hablar del amor y sus derivados. Fíjese, queridos amigos, sigamos amándonos. De hecho, el texto en el idioma original dice amados. No dice queridos amigos, dice amados. Pero esta versión, la Nueva Traducción Viviente, pone ese énfasis en amigos para no redundar tanto. Pero en verdad lo que está diciendo es amados. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto conocemos el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Por lo menos 11 apariciones del amor y sus derivados en ese pequeño pasaje. O sea, redundó, el tema que redunda en esa sección es el amor. Y el amor práctico. No es ese amor tan solo que es un amor de palabra, un amor de decir, ¿sabes qué? Te amo. No, es un amor que actúa. Porque el amor de Dios, el amor que va a brotar de nosotros, es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el amor que actúa. No es un amor que simplemente siente, es un amor que hace. El amor de Dios no es estático. El amor de Dios es acción. Es acción. Por eso, cuando tú amas, cuando el fruto del Espíritu está creciendo en ti, tú comienzas a amar. Y ese amor no implica tan solo un apapachamiento, sino por sobre todo actuar. Actuar en pro del otro. El amor es sufrido. El amor sufre. El amor todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Eso es lo que es el amor y es lo que produce en cada uno de aquellos que han nacido de nuevo. Ahora, Martín Lutero dijo lo siguiente sobre este pasaje: tan solo con decir amor y nada más hubiera sido suficiente, pues el amor se extiende hacia todos los frutos del Espíritu. Y en 1 Corintios 13, Pablo atribuye el amor a todos los frutos que son hechos en espíritu. No obstante, aquí lo coloca por sí mismo,
entre los demás frutos del Espíritu, y en el primer lugar, con esto, advierte a los cristianos que ante todas las cosas deben amarse los unos a los otros. El primer amor, recordemos, es el amor para con Dios, pero también el amor para con tu prójimo. Y en particular el Señor Jesucristo habló de un nuevo mandamiento, que es el amor para con tu hermano. Ya no conforme a como te amas a ti, sino conforme el amor que Cristo derramó. Y esa es la gran diferencia. Ahora, el amor, hermanos míos, es un distintivo del cristiano. La gente te puede encontrar paciente, pero no necesariamente esa paciencia que tú tienes va a decirle a esa persona que eres cristiano. Pero sí el amor. Porque el amor es algo sobrenatural. El amor es algo que está fuera de lo lógico. El amor es, incluso ante los ojos de los hombres, puede incluso hasta ser ridículo y estúpido. Ese es el amor. Nosotros conocemos la parábola, una de las más famosas, es la parábola del hijo pródigo, que más bien algunos hermanos, Tim Keller en particular, dice que esa parábola debiese llamarse el padre pródigo. Pródigo es alguien que despilfarra todo. El hijo despilfarró toda su herencia, pero en realidad quien más despilfarró amor fue el padre. Quien incluso a la hora cuando este hijo le pide su herencia, lo que le está diciendo entre líneas es que, ¿sabes qué? Me hubiese gustado que ahora estuvieras muerto, porque quiero la herencia, y la herencia solamente se obtiene cuando el padre está muerto. Eso es lo que él le estaba diciendo. Pero este padre, pese a la actitud de su hijo, que no tan solo quería que estuviera muerto para adquirir los beneficios de su muerte, aparte de eso, despilfarra todos los bienes que su padre le había heredado. Se va, desaparece y después vuelve. Y ese padre, en un derroche de amor, un amor que despilfarra, por así decirlo, lo entrega a ese hijo que se había perdido, pero que ahora había regresado y estaba vivo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que tiene que empezar a brotar en ti si es que has nacido de nuevo. No es otro tipo de amor. Ese es el amor. Un amor sobrenatural, un amor que no se entiende, un amor que sobrepasa la lógica y la respuesta natural del ser. Lo he contado anteriormente, pero hay un caso de un predicador antiguo que ya falleció, está en la presencia del Señor, un hermano pentecostal que se llamaba G.J. Ávila. No sé si alguno de ustedes escuchó de G.J. Ávila. Bueno, este hermano predicador tuvo un ministerio bien singular, pero creo que el legado más grande que dejó fue lo que pasó o lo que ocurrió en su vida. Él tenía varias hijas. Una de ellas fue asesinada por su marido. Luego de un periodo obviamente de angustia, de aflicción, este hermano va a la cárcel donde su yerno, quien había asesinado a su hija, y le dice que lo perdonaba por lo que había hecho. Eso es amor, eso es sobrenatural. Tú no vas a ver eso en los tribunales de justicia. Tú no vas a ver eso. Eso es un amor que trasciende lo normal y lo natural. Es un amor espiritual que proviene de Dios. Y no hay comparación alguna con eso. Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor. Porque es algo sobrenatural, algo fuera de serie. Algo que evidentemente cuesta y que carnalmente no hay manera de emular. ¿Por qué? Porque sobrepasa cualquier límite. No es propio del ser humano. Ese es el amor que empieza a brotar en ti cuando has nacido de nuevo. Ahora bien, el fruto, o la parte del fruto que llamamos amor, es tanto una parte del fruto como un mandato a la vez. Aquí vemos cómo el Señor es cuestionado, le preguntan,
y le dicen lo siguiente en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahora, vimos, ¿cierto? Y mencionamos de manera breve que este amor es sobrenatural. Pero la misma Escritura nos habla de eso. Nos habla de esta sobrenaturalidad de este amor. Y es ahí donde el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versos 43 al 44 dice: han oído que la ley dice, ama a tu prójimo, que era lo que la ley decía, y odia a tu enemigo. Ese era el añadido que le habían puesto por eso dice, oyeron que la ley dice. Ese era el añadido que le habían puesto los religiosos de la época, porque la ley no dice odia al que... ¿Ya? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ama a tus enemigos. Tu enemigo es aquel que busca tu mal, aquel que quiere destruirte, aquel que te quiere ver derrotado. Ese es tu enemigo, ¿cierto? Ámalo. Eso no es natural, eso es espiritual, eso es el fruto del Espíritu Santo obrando en tu vida. Ora por los que te persiguen. ¿Se imaginan a los chinos orando por Mao, aquel que mató a más de 200.000 personas? Bueno, había cristianos chinos que oraban por Mao Zedong. Ese es el amor sobrenatural de Dios. Ahora, este amor sobrenatural se interpone a cualquier cosa. El amor se posterga a sí mismo con el fin de buscar el bienestar del otro. Y eso es lo que Pablo manifiesta aquí en 2 Corintios 2:4. Dice: escribí aquella carta con gran angustia, refiriéndose a una carta antes que 2 de Corintios. Un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Él estaba reprendiendo a alguien que había cometido un pecado, y él nota que produce tristeza en los hermanos. Pero él dice: ¿saben qué? Yo no quería eso. Yo lo amo tanto que para verlos bien era necesario entristecerlos. ¿Se da cuenta? Totalmente contrario a la postura del mundo. Vive y deja vivir, no importa si él quiere, no importa. No, el amor llama la atención. El amor no se calla. El amor busca el beneficio del otro, y en eso de buscar el beneficio del otro es cuando habla, es cuando toma la iniciativa. Eso es el verdadero amor. C.S. Lewis dijo esto, y con esto termino: amarlo todo es ser vulnerable. Es cierto, el amor te deja en una postura de vulnerabilidad. Ama cualquier cosa y tu corazón sin duda será torcido y posiblemente roto. Si quieres estar seguro de mantenerlo intacto, no debes entregar tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvalo cuidadosamente con aficiones y pequeños lujos. Evita todos los enredos. Enciérrelo en el cajón o ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd cambiará. No se romperá, será inquebrantable, impenetrable, irreemplazable. Cuando tú te abstienes del amor, cuando tú te aíslas del resto para no amar, tu corazón se va a endurecer. C.S. Lewis continúa esa cita y termina diciendo que el único lugar donde una persona puede estar lejos del amor es en el lago de fuego y azufre, porque ahí ya no hay amor, pero para su persona. Pero el resto, toda la creación converge en el derramamiento del amor de Dios. Dios derrama su amor y su misericordia incluso en aquellos, de alguna manera, en aquellos que no creen en Él. Y lo vemos por la luz del sol que alumbra a todos y calienta a todos. C.S. Lewis, a todo esto, es aquel personaje que escribió las Crónicas de Narnia, es más conocido por eso, pero es un escritor que fue apologista en su tiempo, ¿ya? Y él manifestaba claramente esto. O sea, si alguien quiere de verdad cuidar su corazón, no entregarse y no ser vulnerable ante los demás, simplemente no ames a nadie. Porque cuando tú entregas amor, obviamente vas a encontrar no siempre la misma retribución de lo que tú estás dando. Por eso el amor es sufrido. Si tú vas a amar, tú vas a sufrir.
Si tú entregas amor, puede que no te retribuyan de la misma manera en la cual tú estás dando ese amor. Pero eso es sobrenatural.